Buenos días. Antes que nada, agradecer a Saporiti y especialmente a Andrea por todo el aporte y soporte que ha tenido para organizar el esfuerzo. Nosotros que venimos de la universidad entendemos que estos encuentros son muy positivos. A veces nos cuesta. El otro día escuché una charla que la Universidad de Buenos Aires es la que más reticencia tiene con la industria, cosa que me dolió, porque la verdad que lo que nosotros hacemos en el día a día, que atraviesa la investigación y atraviesa también la formación de gente. Entonces, nos gusta porque la gente que formamos, yo pertenezco a la cátedra de bromatología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Tenemos alumnos de farmacia y de bioquímica que cursan bromatología, por supuesto, y además una cantera de alumnos que son los de licenciatura de Tecnología de Alimentos de la UBA, que crece impresionantemente. Y bueno, y la formación de esa gente es muy importante porque van a ser los que van a estar en las empresas y también investigando. Entonces nosotros tenemos una mirada, yo personalmente, una mirada de ética. Me preocupa mucho lo que está sucediendo en la nutrición. Estamos viviendo, a raíz de las redes sociales y todo, una avalancha de información, de dietas mágicas, de pensar que los alimentos curan. Los alimentos previenen y no hay duda que eso es así. De hecho, este puente que vamos a intentar hoy de cruzar juntos está basado en la evidencia que la dieta modula la salud, cosa que increíblemente hace unos años ni lo pensábamos. Estamos hablando de unos cuantos años atrás, pero bueno, la vida pasa volando. Realmente, si uno mira hasta la historia de la estable composición de alimentos, son recientes. Nadie le importaba saber lo que comía. Lo importante era estar lleno. Todo ese tema ha ido llevando a una explosión, a veces irresponsable, de dietas mágicas que llevan a veces muchos fracasos y además posiblemente también a perder el interés en lo que realmente hay que tener en cuenta. Dicho esto, entonces vamos a mostrar el mapa, esto es de la OMS, el mapa de la obesidad en el mundo. Esto es una epidemia. Fíjense, los colores verdes más oscuros son aquellos que tienen un índice de masa corporal ya obesidad, sobrepeso y obesidad. Miremos el mapa, detengámonos un minuto y veamos que atraviesa todos los países. ¿Vamos a hablar de los países desarrollados? Cuando vemos que hay obesidad en países de África, en los cuales el desarrollo está bastante lejano. ¿Cuál es la causa de esta obesidad impresionante? Entonces me quedé pensando en lo que dijo Diego, qué maravilloso, me ha abierto otra cosa, hay que comer de día. Por ahí es que estamos comiendo de noche, ¿no? Y estamos engordando. Eso sería una explicación. Pero bueno, este mapa de la obesidad, que como vemos en nuestro país estamos en un límite bastante peligroso, ya vamos a ver. En Latinoamérica, México es el que lidera en la cantidad de obesidad, pero desde ya es un fenómeno mundial, que no se detiene ni en países, ni en estratos sociales, ni en desarrollo. Aquí tenemos un poco de predicciones y dice que si sigue creciendo así, en el 2025 un quinto de los hombres y de las mujeres, 21%, van a ser obesos en el mundo. Fíjense cómo va aumentando el porcentaje de la obesidad y el sobrepeso, y la desnutrición, gracias a Dios, se está manteniendo bastante estable. No quiere decir que no hay países en los cuales se sufre muchísimo la desnutrición, sobre todo en el corazón de África. Existen, y en el Oriente, países en los cuales realmente la pobreza o la dificultad del acceso a la comida hace que este problema siga persistiendo. Pero se trabajó tanto en este tema que realmente no es que ha dejado de tener importancia, pero estamos alarmándonos con otros. También atraviesa a los niños. Esto es muy importante. Hay muchísimos estudios que demuestran que la obesidad en la infancia ya predispone a la obesidad futura.
Y entonces es este target de chicos que tenemos que tener en cuenta y desde la infancia empezar a trabajar sobre cómo manejar este problema que en los niños cada vez es mayor y posiblemente por ofertas alimentarias, por prácticas sedentarias. Yo escuché algo del ejercicio y me pareció que es un problema muy grave, sobre todo en la infancia, cuando uno escucha en un colegio, como me ha pasado a mí, no corran, quédense quietos. Y entonces los chicos, señores, no corran. Eso cuando en nuestra infancia nosotros al patio íbamos a correr como locos. Eso ha hecho que haya un sedentarismo importante. Aquí tenemos un reporte, es uno de los tantos que hay de FAO, si uno se mete en la página seguramente va a poder ver, pero este lo pongo porque relaciona justamente una de la obesidad que va de la mano del desarrollo de la diabetes, que es otro de los problemas que hay hoy como epidemia en el mundo, el desarrollo de diabetes tipo 2, que viene aparejado con la obesidad más allá de los temas genómicos o de medio ambiente. Pero es impresionante cómo está creciendo. Entonces, observamos en las encuestas en nuestro país, también se observa en las encuestas nacional de riesgo que se realizó. Gracias a Dios ahora ya sabemos que vamos a tener una nueva encuesta nacional de salud, en la cual fue alarmante los resultados de sobrepeso, obesidad y impacto de la diabetes en nuestra población, pero estos ya nos indican que hay una alarma que está creciendo. Es por eso que la OMS, en el año 2003, sacó un documento que para los que trabajamos en este tema es como una referencia muy fuerte, que es la relación entre dieta y la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles y la relación con el ejercicio. Este fue un trabajo de expertos. Yo recomiendo, siempre trato, cuando hago alguna búsqueda, tratar de buscar las fuentes, y FAO en realidad tiene trabajos de expertos de muchos años en los cuales las conclusiones a las que llega son bastante, en algunos casos podemos disentir con algunas, pero en general tienen una fuente base científica. En este documento se señala que la dieta puede llegar, manejando una buena dieta, podemos llegar a prevenir estas enfermedades. En el año 2014 se reunió nuevamente a los 10 años del primer documento en Roma y nuevamente se sentaron los presidentes para confirmar que esto había sido relativamente exitoso y que se tenía que seguir en ese camino. En este documento fundamentalmente se señala la necesidad de aumentar frutas y verduras, de aumentar el consumo de fibra en la dieta y el ejercicio físico como una de las herramientas base para elaborar una dieta saludable. Entonces, también en el año 2015, en el año 2015 aparece otro documento que es muy importante también, en el cual, siempre hablando de carbohidratos, que es el tema que me toca, señala la necesidad de limitar la ingesta de carbohidratos en un recomendado, fuerte recomendación, no más de un 10% de las calorías totales representadas por azúcares, y en caso de una recomendación condicional de no superar el 5% cuando queremos hablar sobre el tema de caries. Esto es importante señalar a qué se refiere con azúcares libres, y son los mono y disacáridos que están presentes, que están agregados y que están presentes naturalmente en los zumos de frutas, en la miel. Es decir, esto es un tema que ayer justamente tuvimos una reunión en el Ministerio sobre esto, porque hay una fuerte recomendación de señalar, no colocar, informar azúcares agregados en los alimentos, y desde el punto de vista nutricional no tiene valor esto, porque el cuerpo no reconoce que se agregó y que llegó natural, reconoce los azúcares totales. Además que analíticamente los que trabajamos en composición de alimentos sabemos que esto es imposible de discriminar. Entonces, necesidad de colocar recomendaciones, siempre es necesario tener una parte analítica resuelta para hacerlo. Si no, no se cumple. Entonces,
frente a este problema, ¿qué puede hacer la industria? La industria está trabajando, y de eso yo creo, aparte de todos los ataques a la industria que estamos viendo en muchos medios, la industria está trabajando y ha sido muy exitosa, reduciendo grasas trans, en el tema de la sal, reducción de sal, y en los azúcares van en camino bastante encaminados. ¿Qué puede hacer? Modificar el perfil del alimento, como es la matriz, elegir otros ingredientes y, sobre todo, trabajar en este caso, sobre la comercialización y el desarrollo de alimentos para niños, como dijimos, y adolescentes. Esto tiene que ver un poco la responsabilidad de las empresas. En eso sí me uno a muchas voces en las cuales el marketing exagera muchísimas cosas, no siempre miente, pero elige el mejor lugar. Y alguien me dijo de una industria, bueno, nosotros vamos por la escalera y marketing va por el ascensor cuando hacen algún desarrollo. Entonces eso, recomiendo que haya un poco de mesura en eso porque no es bueno. Entonces, cuando yo pregunto a cualquiera de ustedes qué harían para bajar el tema de la obesidad, lo primero que hacen es decir, saco los carbohidratos. Esa es la primera sensación. Pero cuando miramos lo que es una dieta equilibrada, vemos que el 55 al 60% de las calorías totales de la dieta deben ser cubiertas por carbohidratos. Entonces, ¿qué le decimos al consumidor? ¿Qué hacemos para cubrir ese 60% que si no es reemplazado por otros macronutrientes, como por ejemplo las dietas hiperproteicas, que sabemos que tienen un impacto renal muy importante, dietas que son mágicas, en el sentido, saco esto, pongo aquello, y entonces de golpe uno ve que hay rebotes grandes, porque lo dijo, tomo palabras, la doctora Katz, que la vamos a ver, no sé si ha venido Mónica todavía, pero ella dice, fracaso de las dietas restrictivas son fracasos, hay que elegir mejor. Entonces, cuando hablamos de carbohidratos, ¿cuál es el primer paso para saber qué carbohidratos debemos incorporar en la dieta para poder seguir manteniendo ese porcentaje en forma saludable? Lo primero que tenemos que hacer es conocer a los carbohidratos. Los carbohidratos químicamente fueron clasificados por su grado de polimerización, mono, di, óligo, poli. Y nutricionalmente, ¿tiene alguna importancia? Son complicados los carbohidratos, por eso siempre se los analizó por diferencia. Nadie se anima con los carbohidratos. Y los que trabajamos en carbohidratos sabemos lo que es analizar carbohidratos. Pues son tantas estructuras, tantas funciones diferentes, que es mejor, lo hacemos por diferencia. Y ahí metemos todos los errores que tuvimos a lo largo de todas las determinaciones. Y esto hace que sea muy difícil elaborar una dieta cuando se hacen los carbohidratos por diferencia. El famoso conteo de carbohidratos de la nutricionista me entenderán. Cuando hablamos de tablas de composición, yo trabajo con tablas de composición de FAO y me doy cuenta que ese tema es un tema difícil. Pero tenemos que no tenerles miedo y estudiarlos y conocerlos para poder elegirlos mejor. Entonces, si ustedes ven lo que yo marqué acá, a ver si me doy cuenta dónde está el puntero. ¿Cuál será? Bueno, no sé dónde está el puntero. Vemos un poco acá, ustedes ven cómo están clasificados químicamente. Y luego en colorado yo puse aquellos que, si bien son de composiciones similares, no son hidrolizados, no son absorbidos. ¿Y de qué depende esta absorción? De muchos factores que tienen que ver con su composición, es decir, su grado, sus tipos de uniones que tienen los carbohidratos, que hacen que sean resistentes a la hidrólisis. Y algunos que están marcados más o menos porque son condicionales. Por ejemplo, la lactosa, si hay alguna intolerancia a la lactosa, o en el caso de la amilosa y amilopectina, que hayan sido sometidas a algún tipo de procesamiento que hace que se lentifique o que parcialmente sea resistente. Entonces, debemos concentrarnos en descubrir estos carbohidratos que son mucho menos digeribles o que son directamente resistentes.
Aquí tenemos cuáles son las opciones. Cuando uno mira el impacto que tiene el carbohidrato en nuestra salud, es fundamentalmente, ¿qué tal? Fundamentalmente elevar la respuesta glucémica. Esa respuesta glucémica elevada, acompañada de una insulina, descarga de insulina importante, es lo que lleva al largo tiempo al desarrollo de diabetes y, bueno, por supuesto, de la obesidad. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que nosotros podemos tener para manejar esa respuesta glucémica? Que no es índice glucémico, y quiero aclararlo porque normalmente se confunden ambos métodos. Respuesta glucémica es el individuo, es lo que a uno le pasa cuando come un azúcar. Pertenece al individuo. El índice glucémico pertenece al alimento y debe ser determinado en condiciones estandarizadas muy estrictas que permitan unir, luego de muchos estudios, de varias repeticiones, unir esa respuesta glucémica al alimento. ¿Quedó claro? Muchos trabajos hoy confunden y no es lo mismo. Por eso a veces ha fracasado el índice glucémico. No sirve porque ha sido mal determinado. Eso lo dejo picando. Si a alguien le interesa el tema, después me pregunta porque no va a haber tiempo ahora. Pero podemos decir que tenemos, primero, por supuesto, regulando la cantidad de carbohidratos que se ponen en porción, el tipo de carbohidratos, las propiedades fisiológicas que tenemos y finalmente la matriz del alimento que lo acompaña. La matriz del alimento es muy importante porque eso va a permitir la accesibilidad de las enzimas o no a las enzimas que digieren. Entonces podemos tener una mirada que es carbohidratos de lenta digestión, pero que se digieren totalmente, porque, ojo, no todo el mundo no quiere tener la digestión, necesitamos digerir los carbohidratos. Lo que necesitamos es que ese carbohidrato se digiera más aplanadamente, más lentamente, para que cumpla su función de dar energía, pero no en forma una respuesta tan aguda. Aquí tenemos un clásico, esto es sacado del documento de ILSI de carbohidratos, pero vemos cómo esto sí es índice glucémico, como para una misma cantidad de carbohidratos disponibles, porque ese es el concepto del índice glucémico, se tienen que comparar carbohidratos disponibles. Yo siempre pongo el ejemplo, la zanahoria tiene un alto índice glucémico, pero para medir, juntar 50 gramos de carbohidratos disponibles, me tengo que comer 9 zanahorias. Nadie se come 9 zanahorias, ni podés medirlas las 9 zanahorias. O sea que son cosas que hay que tener en cuenta. Muchas veces tiene que ver con la cantidad que tiene. Pero fíjense que hay muy distintos la respuesta. Desde ya, todo lo que tenga que ver con almidones, Ay, Dios. ¿Cómo se va para atrás? Me pone loca. Bueno. Acá, perdonen, Tomen no. Bueno, aquí vemos la glucosa, podemos señalar, ya después vamos a desarrollar un poquito más, cómo el tema de las legumbres están por la parte más aplanada, esa sería una buena opción, y vemos los almidones, como los almidones de maíz, de fécula de mandioca, tienen una respuesta glucémica muy alta. ¿De qué depende esto? Depende fundamentalmente del almidón. Sabemos que el polímero más importante, más abundante en los carbohidratos es el almidón, por supuesto, y si le sacamos los azúcares libres, ¿qué nos queda de fuente de carbohidratos? Almidones. ¿Son todos los almidones iguales? No. Los almidones tienen una composición de amilosa y amilopectina, porque me cambiaron el fondo, no ven el dibujito que yo había hecho, pero la amilosa es lineal y la amilopectina es ramificada. La amilopectina hace que se digiera mucho más rápidamente que la amilosa, que es lineal. Entonces, por lo pronto, elegir alimentos con alta amilosa es una buena herramienta. ¿Esto de qué depende? Fundamentalmente depende del origen botánico, de saber elegir, los almidones no son todos iguales, y aún con la misma porcentaje de amilosa y amilopectina, hay distribuciones que son las que hacen que la composición, lo que conforma el granulo de almidón, que los hace totalmente diferentes. ¿Cuáles son las fuentes de almidones? Bueno, los tubérculos tipo B, que es lo que explicó recién Silvia, de la papa cruda, de la banana cruda, estoy de acuerdo con vos, hay que cocinarlo, no se puede comer la papa cruda.
Los cereales, el grano entero obviamente tiene una muy buena fuente de almidones porque tiene unas barreras físicas importantes, pero cuando hablamos de grano entero, hablemos de grano entero. Cuánto tiene que tener todos los componentes del grano, y hoy, gracias a Dios, cada vez es más la presión para que realmente se informe cuánto de grano entero tiene un alimento. Me decían la semana pasada en una reunión, o hace unos días, una reunión, en España está saliendo la legislación de grano entero que le pide que sea 100% grano entero. Ahí quiero ver a la industria hacer un pan de grano entero. Es casi imposible. Las leguminosas, que estuvimos hablando recién en la charla, las leguminosas a mí me encantan, comemos poquísimas, 300 gramos al año en nuestro país, nada. Somos los principales exportadores de leguminosas y no las comemos. Las leguminosas tienen una composición maravillosa en almidones de lenta digestión porque tienen mucha amilosa y tienen una estructura botánica especial que los hace que se digieran más lentamente. Luego tenemos tratamientos térmicos, retrogradar la amilosa, el famoso cuento, enfrío la ensalada de papa y me la como después y resiste. No, lamento decir que el desarrollo de ese tipo de almidón resistente es pobre. Da para muchas tesis, pero no para impacto nutricional. Los tratamientos químicos que han sido creados fundamentalmente con funcionalidad, que nos permite hacer una sopa quick, un flancito sin calentar, esas modificaciones son mínimas modificaciones provocan cambios funcionales inmensos, pero es importante desde el punto de vista nutricional la cantidad de modificación que tiene ese almidón. Entonces ahí tenemos las primeras preguntas. Tenemos los tratamientos enzimáticos que son nuevos, en los cuales se transforma la amilopectina cortándola en amilosa. Entonces podemos transformar un almidón con mucha amilosa, que es muy digerible, en un almidón más lentamente digerible. Ahí vamos a recordar entonces un poco cómo para que el almidón sea hidrolizado y sea absorbido debe ser sometido a un tratamiento térmico con agua y calor en condiciones muy estrictas para que realmente el almidón sea utilizado. Ese almidón crudo no es hidrolizado. Ahí tenemos al costado una serie de micrografías que nos muestran cómo va cambiando. Recién cuando se produce la gelatinización total se vuelcan al medio amilosa y amilopectina y son sujetos de la hidrólisis. ¿Qué pasa si nosotros manejamos? Esto es un proceso que es interesante, lo comparto porque tiene buenas perspectivas, que es manejar las condiciones de calor y de agua, contenido de agua y temperatura, para que no se llegue a la gelatinización total y lograr que la respuesta glucémica sea diferente. Entonces podemos lograr, por un lado, aumentar el lentamente digerible, que es el SDS, y aumentar una parte del resistente. Pero lo que más nos interesa, sobre todo esto está diseñado, esto es un trabajo que hicieron en Francia para galletitas de lenta digestión para los niños, en los cuales necesitamos que tengan esa energía, pero más lentamente y a lo largo del tiempo. Entonces esto también se aplica en el caso de las pastas. Cuando nosotros decimos que hay que sacar las pastas de rápida digestión. Cuando usamos pastas de trigo candial, que son las que se deberían comer, y al dente, obviamente la respuesta glucémica es mucho menor porque el trigo candial es diferente al trigo pan, tiene otra composición, es vítreo y es mucho menos digerible, y más si lo hacemos al dente. Entonces, cuando compremos fideos, miremos cuántos minutos tarda en cocinarse. Mínimo 8 a 10. Si es menos, tengamos miedo de que tenga trigo pan. Eso es una buena recomendación. Estas son unas galletitas, pero me pareció muy interesante cómo desde el procesamiento podemos cambiar la matriz alimentaria. También tenemos azúcares de lenta digestión. Este es un ejemplo que encontré, me parece interesante, que es la isomaltulosa, que se encuentra naturalmente en la naturaleza, pero que a partir de la sacarosa se ha hecho un reordenamiento enzimático y lo volvemos de total digestión, porque es un azúcar que genera 4 kilocalorías, es más o menos el concepto que dijimos recién de los almidones de lenta digestión. Es decir, la posibilidad de que se digiera, pero mucho más lentamente, y esto es una buena herramienta.
Volviendo a este gráfico, vamos a agregar aquellos que no son digeridos por las enzimas del tracto digestivo humano. Hasta ahora hablamos los que son digeridos y lentamente. Entre los no digeridos, por supuesto, si son no digeridos, nos lleva a la definición de fibra. Fibra que en nuestro código está definida como aquellos componentes de la matriz alimentaria que no son digeridos por el tracto digestivo humano, incluye un listado de productos y tradicionalmente la conocíamos por soluble e insoluble. ¿Tiene esta clasificación algún valor nutricional? Bueno, poco. En realidad es una clasificación que es analítica, surge del método. La solubilidad o la insolubilidad en las condiciones del método. Vamos a hablar mejor de fibra viscosa y no viscosa, que es la formación de viscosidad en una matriz, enlentece rápidamente la respuesta glucémica, y si uno mira lista de productos que tienen alta viscosidad, como la avena o la cebada perlada, vemos que tiene una respuesta glucémica muy atenuada por una cuestión física. Cuesta en el medio viscoso el traslado o el contacto con el sustrato. Y finalmente, lo que más nos interesa hablar también, que ya lo comentó Diego, el tema de la fermentabilidad de estos carbohidratos que llegan al intestino intacto y que son sujetos de fermentaciones en la microbiota, provocando cambios saludables, en este caso. Por eso, nosotros queremos eliminar esta discriminación de soluble e insoluble, y de hecho no es que nosotros, el Código Alimentario Mercosur ya prohíbe la discriminación entre soluble e insoluble, porque nutricionalmente no es importante. Recordar rápidamente la fermentación, cuáles son los principales componentes, ácidos grasos de cadena corta, la proporción es siempre la misma, mucho acetato, mediano propionato y menos butirato. El butirato es muy interesante, protector del colonocito. Todos actúan a nivel distal y provocan el valor calórico que tiene la fibra. Por lo tanto, valor calórico de la fibra tiene que ser fermentable y tenemos que medir para poder decir que tiene tanto. O sea que ahí hay un tema. Y una formación de base bacteriana y, por supuesto, gases que son los que son responsables del disconfort, dicho elegantemente, que provoca el consumo de fibra. Cuando hablamos de masa bacteriana, ¿qué pasa si esa masa bacteriana es selectiva? ¿Puedo a través de la dieta modular el perfil de mi microbiota? Por supuesto. Es decir, si nosotros le damos de comer ciertos sustratos, vamos a tener más o menos beneficios. Microbiota, millones de microorganismos que atraviesan todo el tracto intestinal, que aparecen en boca, estómago y todo el intestino, delgado y grueso, pero nosotros nos vamos a referir sobre todo a lo que tenga que ver con microbiota intestinal, que es el target que hoy tenemos importancia, digamos, con resultados bastante importantes y evidencia científica fuerte, en la cual vemos que el consumo, la presencia, es decir, ¿qué es un estado de salud? Tenemos todos los microorganismos, nacemos estériles y empezamos a incorporar por el contacto, primero el parto, luego seguimos, y vamos a ver que mantener el equilibrio entre la flora patógena y la beneficiosa es un estado de salud. Cualquier desequilibrio hacia un lado u otro puede provocar cambios en el mismo. Nosotros lo que queremos es tratar de que vaya hacia el crecimiento de bacterias benéficas, que como vemos ahí tienen múltiples funciones, síntesis de vitamina, disminución de enfermedades. Esto siempre tomado con pinzas porque hay un camino todavía que recorrer en la comprobación, pero hay evidencia bastante fuerte. Entonces ahí tenemos lo que llamamos el concepto de prebiótico. ¿Qué es el prebiótico? El prebiótico es un carbohidrato no digerible que llega al intestino y es selectivamente elegido por estas bacterias benéficas, provocando un efecto beneficioso. ¿Todas las fibras son prebióticas? No. No todas logran cambiar esa microbiota, pero sí todos los prebióticos deben ser fibra, no deben ser hidrolizados o parcialmente. La evolución la iba a traer, pero no quise alargar la charla, pero hay una evolución que es la evolución del concepto de fibra. Empezamos diciendo que eran fibras, y ahora salud al huésped, yo no sé cómo se mide la salud del huésped, bueno, pero se ha ido ampliando. Pero lo más importante, como digo yo, siempre hay que ir a la referencia.
Ya desde el año 1905, Mesnikov ya habló de la importancia que tiene una microbiota saludable y observó, como que introdujo el concepto probiótico. ¿Qué son los probióticos? Son esos microorganismos buenos. Que son beneficiados por el consumo de prebióticos. Y entonces ya desde esa época se empezó a hablar de la posibilidad de incorporar microorganismos benéficos en los alimentos, que a veces, si nosotros damos un paso más, si le damos el alimento a esos microorganismos que ya están instalados en nuestro intestino, sería como más facilitador. Esto lo saqué en Estados Unidos, me impresionó. Esto es un supermercado de Estados Unidos. Fíjense la cantidad de productos probióticos que se venden. Liofilizados, para niños, para adultos. Es impresionante. Yo digo, ¿qué grado de comprobación tienen estos microorganismos? No lo puedo creer. Yo me quedé impresionada. Que esto aquí, estamos años luz de esto, ¿no? Por supuesto. Bueno. Entonces, el Código Alimentario Argentino también en el año 2010 incorporó la definición de prebiótico. Creo que somos uno de los pocos países que tiene definición de prebiótico como sí mismo, y esto es muy bueno porque permite definir y sobre todo para proteger al consumidor cuando queremos decir que un prebiótico, un alimento es prebiótico. Aquí tenemos algunos de los candidatos. Esto es una clasificación que saqué yo en el año 2016, pero si se meten en EFSA es similar. A pesar de toda la cantidad de trabajos de investigación que hay, realmente pocos han alcanzado para EFSA el estatus de prebiótico, porque es muy difícil de comprobar y lleva muchos años. Los que sí han logrado mayor evidencia son los fructooligosacáridos y los galactooligosacáridos, que son parte importantísima de la leche materna y es el beneficio que tiene el factor bífido que tiene la leche materna. Dentro de la segunda grupo B tenemos los siloligosacáridos, almidón resistente, los isomaltos, lactulosa. Y finalmente los que le faltaría para prebiótico, ojo, por ejemplo, polidextrosa tiene muchísimos trabajos que evidencian y tienen relacionados claims de mejora intestinal, de muchísimos casos, pero en el stand de prebiótico todavía faltaría evidencia según EFSA. Esto cambia día a día y hay que ir revisando todas las evidencias que se encuentran. Bueno, aquí un poco un resumen de lo que hablamos, que los probióticos, en realidad a nosotros nos interesa, cuando hablamos de carbohidratos buenos, los que tienen un estatus de prebiótico, todas las mejoras que producen, tanto a nivel de ambiente intestinal, por la fermentación, la formación de algunas bacterias muy buenas. Hoy se está trabajando a niveles de desarrollo de ver otras bacterias que provocan una gran cantidad de mucus y impiden la adhesión de bacterias patógenas, síntesis de vitaminas. Es decir, muchísimos son los beneficios que se han comprobado. En algunos casos falta todavía número, no cantidad ni seriedad de estudios, que son buenísimos, sino que a veces falta, para algunas autoridades, la necesidad. En nuestro país, me preguntaban alguien, aquí no tenemos health claim, hay simplemente autorizaciones parciales de publicidades para alimentos y sé que hay muy poquitas y no nos permiten conocer cuáles son todavía. Esto sería, bueno, este es otro trabajo que vi sobre el tema de el uso de prebióticos para reducir grasa en niños, que como dijimos, esto es un trabajo muy nuevo del 2017, en el cual es promisorio el uso de prebióticos. Esto, en niños hay estudios muy grandes de Harvard, del doctor Abrams, que tiene muchísimos estudios sobre este tema. Aquí tenemos un desarrollo usando inulina en mermeladas. Bueno, ya sabemos, la inulina da un cuerpo especial y da reemplazo de azúcares, entonces puede lograrse una respuesta glucémica disminuida. Esta sería una posibilidad en el caso de los dulces, y hablábamos también que esta reducción de azúcares, está el doctor Chirife, al cual escuché hace un tiempo y me pareció fantástico. ¿Qué hacemos si le sacamos la sal, el azúcar? ¿Cómo conservamos los alimentos que desde la antigüedad Esto lleva a uso de más aditivos y por otro lado no nos dejan usar aditivos. Estamos medio complicados con el tema, ¿no? En la facultad nosotros hemos hecho algunos trabajos, algunos han sido objetos de tesis, está Cecilia Pupo
también de SIDCA, que logramos un premio de la mejor tesis en bromatología por un trabajo en el cual nosotros humildemente tratamos de hacer un modelo experimental en ratas como herramienta, con la doctora Weister, que también está acompañándonos, de tener una herramienta más fácil, que no sean los humanos, porque los humanos tenemos un problema con las ratas, tenemos un comité de ética para las ratas, imagínense para los humanos. Entonces, en ratas, ver qué respuesta. Y nosotros hemos tenido muy buenos resultados. Nuestro target es ver la absorción de calcio y la formación de hueso, y la verdad que los resultados han sido muy buenos. Tenemos 2 modelos en pan, porque el pan se sigue queriendo comer. La gente quiere comer pan, entonces hay que ofrecer panes de mejor perfil. Y entonces tenemos uno que tiene simplemente inulina con agregado de calcio y otro que hicimos más recientemente con almidón resistente y ajo. El ajo, acuérdense que el ajo es una fuente importante de inulina. El ajo, nosotros tenemos estudios grandes en los cuales demuestran que en realidad los carbohidratos del ajo son fructanos. No hay almidón de ajo, no existe. Entonces, muchos de los beneficios del ajo, que hay que comerlo, obviamente, podrían estar atribuidos a esta fuerte. Entonces, no tienes que comer menos, tienes que comer mejor. La idea es esa, no restringir grupos de alimentos, sino elegirlos mejor. Muchas gracias.